A ver, antes de nada, pues agradecer que me hayáis invitado. Me habéis engañado, no iban a ser 250 personas, esto es una trampa. Entonces, al final, todo este camino que nos está explicando, que ha empezado Josan, que nos han ido explicando los compañeros de Objetivo 2035, se basa en ahorrar, en invertir, en reinvertir, y todo esto tiene un problema muy importante. Cuando se lo intentas explicar a alguien, todo esto, siempre aparecen un montón de peros, ¿vale? Lo que acaba pasando es que empiezan a salir todas las creencias, todas las limitaciones que te han ido enseñando, que te ha acabado inculcando la sociedad, los medios de comunicación, la escuela. Todo esto sale... yo he intentado evangelizar a un montón de gente y no lo he conseguido con nadie. Al final es algo que o caes tú o es muy complicado convencer a nadie, ¿vale? Entonces, tú intentas explicarle a alguien todo esto y ¿qué ocurre? Que te sale, lo primero que te dicen es no puedo ahorrar, ¿vale? La palabra imposible es una palabra que deberíamos desterrar de nuestro vocabulario, porque al final es el primer paso para la inacción. Lo segundo que te dicen es no sé invertir, como si invertir fuese algo que se adquiriese por ciencia difusa o que viniese marcado en algún gen. O sea, aprender es eso, aprender. Aparte, igual alguien me corrige después, pero invertir no es tan complicado. Invertir en el largo plazo, al final es mucho sentido común, mucha paciencia, creerse un poco lo que estás haciendo y tener mucha paciencia, interés compuesto y ya está, ¿vale? Lo siguiente que te dicen es que siempre ha sido así. Me estás diciendo que puedo vivir sin trabajar, pero todo el mundo trabaja. Si fuese tan fácil, antes lo han comentado, si fuese tan fácil, todo el mundo lo haría. Siempre ha sido así, es otra creencia limitante que al final no te deja actuar. Y muy relacionada con esta es que si no trabajo no tendré pensión. Con las últimas noticias parece que ha dejado de tener un poco de importancia, porque parece que las pensiones cada vez van a ser menos importantes, podríamos decir, por ser suaves, pero es una reflexión que todo el mundo te hace. Si no trabajo no voy a tener pensión. De hecho, cuando dices yo ahora estoy de excedencia, lo primero que te dicen es ¿y si no trabajas? ¿Qué pasa con la pensión? Es lo primero, es curiosísimo. No te dicen ¿y de qué vas a vivir? No, ¿y qué pasa con la pensión? Y es algo que a mí me sorprende muchísimo, es el que papá Estado te proteja. Trabajas toda la vida para que papá Estado te proteja. ¿Qué diferencia a los niños en este aspecto? Pues que los niños no tienen estas creencias. Los niños no te van a decir no puedo nada, o sea, son un lienzo en blanco, no saben nada, no han visto la televisión, o no deberían haber visto la televisión. No tienen el bombardeo de los medios de comunicación, no tienen una escuela que forma perfectos trabajadores, porque al final la transparencia, la diapositiva es por eso, porque lo que hace nuestra escuela en el fondo es formar al perfecto trabajador, sin pensar en que haya otras posibles alternativas. Entonces, tenemos que aprovechar esto, que los niños no tienen todavía las creencias limitantes para intentar ofrecerles una alternativa, que luego podrán coger o no, porque al final tú puedes explicar lo que quieras, que al final son personas y tomarán sus decisiones. Tú les puedes decir consumo responsable, que si ellos deciden consumismo salvaje no hay nada que hacer, ¿vale? Entonces, esta es la idea fundamental. Vamos a intentar cubrir cubrir no sería la palabra, compensar las creencias limitantes que toda la sociedad, desde todos los puntos de vista, les va a ir inculcando, para intentar que ellos tengan la posibilidad real de elegir luego qué quieren hacer. Espera, que no he dejado esto aquí. Vale. Perdón, vuelvo atrás un momento. Entonces, lo vamos a ver en tres grandes bloques. Para mí, yo después de mucho pensar he llegado a la conclusión de que yo quiero transmitirle a mi hijo tres grandes conocimientos. Por un lado, el consumo responsable, que va muy en la línea de lo que hemos hablado hasta ahora. Por otro lado, el entender realmente qué es el dinero,
Yo una teoría, los que leéis el blog lo he comentado muchas veces, yo creo que la gente no entiende el dinero, no lo entiende. Entienden el concepto pero no entienden realmente cómo funciona y eso hace que caigan un error detrás de otro. Y finalmente, entender cómo funciona el sistema. Cuando intento explicar este último punto normalmente me quedo solo. Igual soy un poco raro en este aspecto, pero bueno, cuando lleguemos ya lo comentaremos. Empecemos por el bloque de consumo responsable. Lo he titulado ahorro o consumo responsable, ahora veremos por qué. Os voy a poner un vídeo muy cortito de 47 segundos de Pepe Mujica, el expresidente de Paraguay, supongo que lo conoceréis, ha salido por la tele, tiene muchos vídeos virales. A mí este en concreto me impactó mucho y creo que es un vídeo que es muy clarificador. O sea, yo creo que si entiendes lo que te está diciendo y lo interiorizas, tienes mucha parte del camino hecho. Inventamos una montaña de consumo superfluo que hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta, y es miserable gastar la vida para perder libertad. Bueno, aparte de lo apocalíptico de la última frase, es miserable gastar la vida para perder la libertad, que suena hasta Braveheart, es como muy... Al final, en el fondo, tiene mucha razón. Si tú asumes que tienes que trabajar toda la vida, pues lo que ha dicho igual no tiene mucho sentido, porque si vas a trabajar toda la vida no estás comprometiendo tiempo futuro para recuperar el dinero que estás gastando. Pero si tú ya te crees un poco lo que hemos ido explicando, de que es posible disponer de tu tiempo en el futuro, el dinero mal gastado va a retrasar ese momento, ¿vale? Entonces, todo esto choca frontalmente con la sociedad en la que vivimos. Choca frontalmente con el consumismo, choca frontalmente con la democratización del lujo. Yo me acuerdo hace unos años, cuando yo empecé a trabajar, y hace bastante, había móviles ya, pero tener un buen móvil estaba reservado a gente con mucho dinero. Los que tenéis mi edad, había unos móviles pequeñitos que, con un precio ridículo comparado con lo que valen los móviles ahora. Nadie se hacía masajes de 150 euros, nadie. Tener un BMW era algo reservado a gente de un determinado nivel, ¿vale? Un móvil, lo que he dicho antes, un móvil de gama alta, muy poca gente lo tenía. Ahora que hemos hecho, lo paquetizamos, le llamamos paquete experiencia y te puedes hacer un masaje de 150 euros. Coges un coche, lo partes y puedes tener un BMW gama alta, aunque cobres 1.200 euros. En el fondo lo que estás haciendo es retrasar, o sea, te da la impresión de que eres más feliz, pero realmente lo que estás haciendo es retrasar el poder disponer de tu tiempo, ¿vale? Cuando se habla de ahorro, a mí la palabra ahorro no me gusta, porque en el fondo ahorrar, la mayoría de gente ahorrar lo relaciona con diferir el disfrute, ahora dejo de disfrutar para disfrutar en el futuro. Yo prefiero hablar de consumo responsable y que el ahorro es una consecuencia del consumo responsable. No se trata de no disfrutar, se trata de gastarte el dinero de manera razonable. ¿En qué? Sentido común puro, en lo que necesitas, en lo que usas y en lo que te hace feliz. Esto tiene truco. Tú puedes decir, no, es que me hace feliz un BMW, un Audi A8, vale, pues mala suerte, entonces no podrá, esto no es para ti. Pero la mayoría de gente no es así. La mayoría de gente no necesita realmente cosas que no puede permitirse para ser feliz. Lo que decía Josan al principio, las cosas que realmente te hacen feliz son cosas que no cuestan dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué creo yo que hay que hacer? Pues un análisis muy responsable, muy honesto, muy serio y ver realmente
qué te aporta, qué te hace feliz y dedicar el dinero a eso. Y lo que no te haga feliz, pues lo destierras. Por poner un ejemplo, a mí un gran móvil no me sirve de nada, pero un muy buen ordenador sí me sirve de mucho. Yo nunca me gastaría, o sea, un coche no es importante, pero irme a cenar con mi familia a un restaurante muy caro sí. Pues yo priorizo los gastos que para mí son importantes. Y el ahorro, en la mayoría de casos, porque luego habrá casos evidentemente en que los ingresos son muy bajos y no puede ser, el ahorro es una consecuencia. Si no disfrutas del camino, todo esto no tiene sentido. No tiene sentido estar sufriendo ahora para disfrutar, lo decía Pepe Rubianes, ¿no? O sea, ahora planes de pensiones y cuando tenga 85 años a disfrutar. No se trata de eso, se trata de poco a poco disfrutar de la vida al mismo tiempo que vas preparando el futuro. ¿Vale? Entonces, los niños... Tengo que salir. Voy a la siguiente. Una vez más, lo que comentaba antes, los niños no tienen todas estas limitaciones. En el fondo todo esto se enseña cómo, pues básicamente con el ejemplo, intentando que se incorporen a todas las decisiones familiares en cuanto al ahorro, en cuanto al consumo responsable, en cuanto a todas estas cosas. Si lo dejamos para más adelante, para cuando sean mayores, yo creo que ya llegamos tarde. Claro que puedes intentar que hagan todas estas cosas y fallarte y al final no hacerlo bien, pero si no lo haces es muy complicado que luego desaprendan lo que ya han aprendido. ¿Vale? Segunda transparencia, no entiendo el dinero. Mi teoría es que la mayoría de gente entiende el concepto de lo que es el dinero, porque en el fondo es un concepto muy sencillo. Todo el mundo sabe que no puedes gastar más de lo que ganas, todo el mundo sabe que endeudarse es malo, todo el mundo sabe que el dinero va perdiendo valor, pero tienes que hacer cosas además de eso. Y la mayoría de gente no las hace. ¿Vale? Esto es puro sentido común, pero el que llega a las rebajas y se compra algo porque está muy barato, en el fondo no entiende que ese algo le está quitando felicidad futura, porque en el fondo no lo va a utilizar para nada. ¿Vale? Esto, si hablamos de la educación de los niños, pues ¿cómo se consigue? Pues intentando que participen de todas las decisiones financieras, evidentemente en función de la edad, en las que que tengamos que ir tomando. Y finalmente, el sistema es de los listos. Esta era una frase que decía mi padre y que yo tengo muy interiorizada. La decía en gallego y la decía de diferentes maneras, pero al final el concepto siempre era el mismo. El sistema es el de los listos. El que entiende cómo funciona el sistema va a tener muchos menos problemas que el que no lo entiende. ¿Sabe? Y no es un tema de tener más o menos formación, de tener más o menos cultura o de ser más o menos avispado. Es cuestión de no rehuir el tomar contacto con el sistema. Yo tengo gente en mi entorno con titulaciones superiores, ingenieros, matemáticos, que no saben cómo funciona una hipoteca. No lo saben. Y podéis hacer la prueba, preguntarle a una persona con formación que te diga cómo se calcula los intereses que paga el siguiente mes de su hipoteca. No saben cómo se calcula. Y parece surrealista. ¿Cómo puede ser que el mayor gasto que posiblemente vas a tener en toda tu vida no sabes lo que estás pagando? Eso sí, se preocupan de que el diferencial sea el más bajo del mercado cuando lo compran. Eso es fundamental. Ahora, de todo lo demás, no. Y cuando hablo de sistema, no hablo solo de cosas, de conceptos financieros. Hay muchas más cosas. ¿Qué es un notario? ¿Qué es un registrador? ¿Cómo se hace la declaración de renta? El sistema fiscal. Todas estas cosas, yo creo que hay que irlo introduciendo poco a poco a los niños. A un niño de 2 años no, a un niño de 4 años no, a un niño de 6 años igual le puedes empezar a introducir conceptos financieros un poquito más complejos. Gregorio, por ejemplo, me parece haber leído en algún sitio que con 6 años ya empezó a tomar contacto con las acciones. El Monopoly Junior es a partir de los 5 años. Y hay que ir haciendo partícipes a los niños de todas estas decisiones. El sistema fiscal es algo que la mayoría de gente no entiende. Y hay que hacer que
que sea parte de la vida, que la mayoría de personas cuando sean adultos sean capaces de moverse en el sistema de manera eficiente. Es la mejor manera de no tener problemas con el dinero, ¿vale? Para mí es un todo. La parte conceptual que hemos hablado al principio de ahorro, consumo responsable, entender el dinero, y la parte un poquito más técnica y un poquito más de cómo funcionan las cosas del sistema, el sistema fiscal, notarios, registradores, etc. Y eso es todo lo que os tenía que contar. Muchas gracias.